Los sonidos de la naturaleza no son algo exactamente novedoso. Son parte de la cinematografía, de la música, de un paseo de domingo y hasta la compramos o descargamos para meditar. Es más, los sonidos de la naturaleza han sido parte de la propia evolución de nuestro cerebro. Pero, ¿sabías que hay todo un campo de la ciencia que se dedica a estudiar exclusivamente los sonidos de los animales, las plantas y hasta el viento, el agua y sonidos que nuestra propia especie produce? En este episodio hablamos con el biólogo y doctor en ecología guatemalteco, Pablo Bolaños. Pablo nos cuenta sobre su interés en la naturaleza y la música desde una temprana edad, y cómo, a través de su participación en un congreso, se topó con la bioacústica, algo que despertó su interés, redireccionó su rumbo profesional y es a lo que aún se dedica hoy, combinando sonido y tecnología para la conservación. ¿Cómo se estudia el sonido? ¿Qué podemos estudiar con la bioacústica? Quetzales, programación, comportamiento, naturaleza e inteligencia artificial. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas por esta entrevista. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta que es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Pablo Bolaños? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes, gracias Rana, Dayan y Kat. Bueno, y yo ya conocía a Rana pues desde hace años porque di clases un tiempo en la del Valle, ¿verdad? Entonces, yo creo que no te di directamente a ti, Rana, pero mi esposa Margarita sí. Y bueno, ya ella me contaba bastante sobre sus alumnos y todo ella, a ti especialmente te aprecia mucho. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy? Bueno, esa es una pregunta difícil y al mismo tiempo es sencilla, ¿verdad? Y depende de cuándo a uno se la hagan, ¿verdad? Pero yo podría definirme como, bueno, alguien que tuvo la dicha de vivir en varios lugares. Desde pequeño yo viví en el campo, viví en otro país. Bueno, nací en Guatemala, después viví en Costa Rica toda mi niñez prácticamente, allá estudié y después mis papás se regresaron a Guatemala y entonces tuve esa oportunidad de vivir en distintos lugares, en el campo, en la ciudad y de ver esos contrastes y esa parte de vivir en la naturaleza me ayudó a ir amando cada vez más a la naturaleza, ¿verdad? Y desde pequeño me gustaba mucho el campo y los animales y mi papá también me enseñó y me inculcó mucho su amor por la naturaleza. Después, pues yo decidí estudiar biología, ¿verdad? No fue difícil la decisión. Y también al mismo tiempo siempre me interesó la tecnología y las computadoras y también la música. Tuve también la dicha de estudiar un poco de música de pequeño y esa mezcla fue haciendo que yo me dedicara a lo que hago actualmente, ¿verdad? Que es la bioacústica. Qué bonito. Ya vamos a adentrarnos más adelante en la bioacústica. Pero antes de eso, a nosotras también nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más personal, quienes son más allá de su vida profesional. Y ya nos mencionaste algunas cosas, y entre ellas la música. Contanos un poquito, porque también sabemos, y en el episodio con Margarita nos contó que tenías una banda o que tenés una banda en Guatemala. Contanos un poquito de eso y tal vez qué otras cosas te gusta hacer en tu tiempo libre o qué otros pasatiempos tenés. Sí, claro. Bueno, sí, de pequeño yo estudié un poco teclado, ¿verdad? Para la mente, así pues como un hobby. Ya después, en el último año del colegio, decidimos con unos amigos de hacer una banda y todo. Total que no fue solo una, ¿verdad? Fueron un montón de experimentos que hicimos y pues fue un hobby muy bonito que hice paralelamente con mi carrera.
Y bueno, al final, ¿verdad? La última banda que hice, tratamos de mezclar, de usar ritmos latinos, ritmos bailables, pero con letras interesantes que reflejaran un poco la realidad de donde vivía yo en ese entonces, ¿verdad? En Guatemala. Y cuando salimos a la calle es una selva de animales y cada quien cuidando su pellejo, con una pistola entre los carnaciales y en las portadas de los diarios no hay necesidad de mirarlo. Y con tal de vender miles de ellos aprovechan el morbo y matan los anhelos. Lo que estás escuchando es La Calle de Zaraguaté, la banda de Pablo. Cuéntanos en nuestras redes sociales si ya los has escuchado. No queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor. Y no queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor. Y bueno, pero al final siempre en mi cabeza había y en mi corazón también una lucha entre el arte y la ciencia y todo, y yo al final me dediqué más por la ciencia, y yo sí considero que no podría dedicarme a algo que no incluyera la ciencia en los quehaceres, ¿verdad? Básicamente. Hace muchos años que ya no tocamos con la banda. ¿Y esa música que hicieron con la banda todavía estará disponible en algún lugar? Eh, Creo que sí. No me he metido a ver, pero creo que sí está disponible. Yo les puedo mandar el link despuesito con alguna muestra ahí si quieren. Sí, súper. Sí, suena interesante. Una interesante mezcla, la verdad. Claro, y últimamente sí he estado experimentando un poco, pero únicamente con sonidos de naturaleza y haciendo unas mezclas un poco, bueno, desde el punto de vista científico más interesantes, usando solo sonidos de naturaleza. Y también ahí les voy a compartir un poquito, aunque no está totalmente terminado todavía, ¿verdad? Y aparte de crear música, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? Me gusta un poco de todo, pero tengo un especial gusto por la música que mezcla sonidos de diferentes regiones del mundo, la música étnica también, incluso a veces se ríen un poco porque pongo una música y no, nos vamos a dormir y qué sé yo, pero me gusta como escuchar, ¿verdad? Los sonidos, música, por ejemplo, de la India con tambores de allá o música africana. Y a la vez también me gusta el reggae, así como en la música que conocida, ¿verdad? Me gusta mucho el reggae, el dancehall, la música electrónica, el drum and bass, y también la música que incluye sonidos como de tribales y de trance, también el psychedelic trance y lo que va por ese lado también, así que me gusta un poco de varias cosas. Bueno, y la música latina, ¿verdad? También me gusta bastante. ¿Y eso fue de siempre o fue desde que empezaste a vivir ahí en otros lados? Porque, digamos, a mí siempre me gustó un poco, pero siento que la escucho más ahora que estoy más lejos. No, realmente sí fue desde pequeño. En Costa Rica realmente les gusta mucho, mucho la música latina, la cumbia, se oye mucho allá. Y desde pequeño yo la oía y me gustaba. Me acuerdo que mis papás tenían unos casetitos que ponían siempre en los viajes en el carro y a mí me encantaba, ¿verdad? Cumbia, salsa, todo eso. Desde pequeño, sí. Pero me sorprendió, sí, como tú dices, ¿verdad? Acá en Europa, ¿verdad? Cuando yo fui
por primera vez subí la Torre Eiffel, me sorprendió que había música latina en un restaurante, ¿verdad? En el segundo Wow. nivel y yo, wow, no es solo allá de donde vengo. Música latina ambientando todos los continentes. Sí, 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 presente. Y bueno, ya nos dimos cuenta que realmente la música ha sido parte importante de quién sos desde que sos pequeño. Pero algo que nos contaste ya también es que no te imaginarías sin hacer ciencia. Entonces, contanos un poquito cómo fue el conocer la ciencia cuando estabas más pequeño. Ujú. Fue como, bueno, yo no sé por qué siempre mi clase favorita en el colegio siempre fue ciencias. Entonces fue algo que yo fui buscando, después biología, ¿verdad? Ya en secundaria. Mi papá se dedicaba a cuestiones de campo, ¿verdad? Siembras de distintas plantas, ¿verdad? Por eso yo viví en el campo también, tuve esta oportunidad. Por eso también viví, bueno, no nací en la capital, yo nací en Cobán. Y bueno, esta cercanía con la naturaleza que yo tuve la oportunidad, creo que fue también un detonante que hizo que yo busque después dedicarme a algo que tuviera que ver con la naturaleza y me interesó también conservarla, ¿verdad? La conservación. ¿Y alguien en tu familia tiene también algún lado científico, ingeniero o algo en STEM? ¿O sos el primero? Bueno, sí, mi papá, ¿verdad? Él era agrónomo, pero bueno, después mi abuelo, de parte del lado de mi mamá, él era fotógrafo y comerciante, pero sí tengo un tío que es biólogo en segundo grado, ¿verdad? Pero yo no sabía antes, ¿verdad? Después fui descubriendo eso. Y bueno, mi hermana es farmacéutica. Sí, hay una venita ahí por ahí científica en la familia. Bueno, y antes de seguir hablando de la parte científica y entrarnos en la bioacústica, tenía la duda también que o sea, naciste en Cobán y dijiste que viviste entre Guatemala y Costa Rica desde una temprana edad. Y también relacionándolo un poquito con la cumbia, que dijiste que escuchabas cumbia desde Costa Rica de pequeño y la cumbia en Guatemala pegó más recientemente, como siempre vamos un poquito detrás de Costa Rica, hasta en eso. ¿Cómo fue para ti ese contraste, digamos? Y creo que no es ningún secreto que para muchos en Guatemala, Centroamérica, Costa Rica es como a lo que quisiéramos llegar en términos de inversión en conservación, en turismo, en estas áreas por lo menos. ¿Cómo fue para ti vivir eso? ¿Qué podríamos aprender todos de estas experiencias? Sí, yo desde los 3 años fue que viví en Costa Rica hasta los 11 años, ¿verdad? Entonces fue toda la primaria. Y allá, pues para mí eso era la realidad, ¿verdad? Mis primeros recuerdos y todo prácticamente son de allá. El contraste, bueno, el más grande que yo sentí, bueno, en primer lugar yo vivía en el campo, después a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y en Costa Rica solo hay escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, para mí eso era la realidad. Entonces fue muy raro ver que en Guatemala estaba esa separación entre educación pública y privada, pero entonces yo aprendí que algo sea público no quiere decir que tenga que ser de mala calidad, ¿verdad? Realmente eso me sorprendió, ¿verdad? Y esa idea que tenemos arraigados en Guatemala, que lo público es malo, pero no, se puede hacer de una buena forma y sí puede haber educación pública de calidad, ¿verdad? Sí noté un poco más como de diferencias sociales marcadas en Guatemala y eso también allá en Costa Rica, pues solo se usa un tipo de uniforme. Usan uniforme todos, pero es igual. Entonces, en todas las escuelas es el mismo uniforme y no hay distinción, ¿verdad? Y yo tenía compañeros que su mamá era empleada, tal vez de una casa, empleada doméstica, y compañeros que su papá trabajaba de gerente en un banco, ¿verdad? Todos en la misma clase. Wow, definitivamente creo que es algo muy difícil de ver en Guatemala y puede llegar a ser como muy problemático, ¿no? Para esa desigualdad en un mismo salón de clases y qué genial que allá pues no sea así la situación. Que es sorprendente. Y bueno, hay varias cosas que allá se hacen para lograr
Eso, que bueno, se podría hablar mucho tiempo sobre eso, pero que se podría aplicar en Guatemala, cosas y no solo en Costa Rica, que funcionan en otros lugares, que se pudieran ir aplicando en Guatemala para mejorar el nivel educativo general, ¿verdad? Definitivamente tenemos mucho por hacer. Una de las funciones de la educación superior es contribuir a la movilidad social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La condición de universidad pública implica un claro compromiso con la sociedad en su conjunto, para formar profesionales en todas las áreas del conocimiento capaces de desenvolverse en un mundo cambiante y exigente. Profesionales con conciencia, compromiso social y pensamiento crítico. El carácter público obliga, además, a la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un artículo del 2015 de autores de la UNAM titulado Los desafíos de las universidades de América Latina y el Caribe. ¿Qué somos y a dónde vamos?, publicado en Perfiles Educativos de la editorial Elsevier. Te dejamos el enlace al artículo en las notas del episodio. Bueno, hay varios contrastes, ¿verdad? Hay uno que a mí me impresionó, la parte cultural y tradicional de Guatemala, ¿verdad? Costa Rica también tiene sus cosas muy bonitas culturalmente, pero la parte de la tradición maya, toda la herencia maya que hay en Guatemala, me impresionó los trajes, bueno, las ciudades, los vestigios mayas que hay en Guatemala, todo eso fue impresionante para mí, que allá nunca lo vi. Entonces, eso fue algo muy, muy bonito para mí. Entonces, esos contrastes prácticamente fue lo que me sorprendió en Guatemala. Bueno, ahora sí, entremos más a tu carrera profesional y empecemos por lo que todas queremos saber, y es ¿qué es la bioacústica? La bioacústica básicamente es el estudio de los sonidos que producen los animales, el estudio científico de los sonidos de los animales. Últimamente ha habido otras ramas, por ejemplo la ecoacústica, que es un poco más reciente el concepto, pero es el estudio de todos los sonidos que hay en un lugar, ¿verdad? Incluyendo también el viento, no solo los sonidos de los animales, incluso también sonidos producidos por el hombre, ¿verdad? Como los motores, los carros y todo en un conjunto, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahora, bueno, yo empecé con la bioacústica, pero después fui también entrando en este campo de la ecoacústica. ¿Y cómo surgió ese interés? Porque, digamos, tal vez hablamos un poquito de esto más en un ratito, pero las metodologías que se usan para esto son un poco caras. No sé si están tan disponibles en Guatemala. ¿Cómo fue que encontraste tú este campo y cómo te empezaste en este campo en Guatemala? Básicamente yo estaba ya cerrando la carrera de biología y me enteré que iba a haber un curso en El Salvador para un congreso, un curso de bioacústica, y solo oí el nombre y wow, me pareció muy, muy interesante. Yo tenía que ir, entonces fui al curso, era una semana, y bueno, ahí empecé yo a estudiar qué programas se usaban para eso, que los micrófonos, los aparatos y todo. En ese tiempo sí solo todo el equipo era muy caro. Ya les voy a contar un poco más, pero se ha ido reduciendo el costo del equipo dependiendo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero entonces ahí tuve la primera experiencia ahí en El Salvador y bueno, después de eso yo empecé como a investigar por mi cuenta. No había nadie en Guatemala que estudiara eso. Entonces empecé a entablar comunicación con investigadores de acá de Francia, porque me interesé en la ecoacústica también, y prácticamente los primeros científicos que empezaron a desarrollar índices ecoacústicos, que es una manera de medir biodiversidad por medio de grabaciones de una forma como automatizada, podemos decir, son de acá, de Francia, y entonces yo empecé a hablar con ellos. Y después estudié una maestría allá en veterinaria en Guatemala y hice la tesis en ecoacústica también, ¿verdad? Con paisaje sonoro, y me ayudó un científico de acá, y después pues ya decidí yo tengo que estudiar algo más,
y decidí pues estudiar al Quetzal por medio de la acústica, ¿verdad? Después de eso, realmente uno se da cuenta, como en cualquier campo, ¿verdad? Ustedes sabrán que empiezan a estudiar una cosita y después miran que sigue y sigue y sigue y es interminable, ¿verdad? Que uno podría dedicarse toda la vida solo a estudiar una partecita de eso. El dilema de siempre, hay que elegir algo y querés hacer todo y todo es tan interesante y tanto por descubrir. Sí, sí. Sí, tengo muchas preguntas, pero me pareció interesante, creo que no me esperaba lo de la maestría en veterinaria, porque creo que también es otra cosa que pues hemos también aprendido aquí en el podcast con algunos veterinarios y veterinarias que hemos entrevistado, Ujú. que no es lo que muchas veces pensamos, ¿no? De entre mascotas o ganadería, pero hay toda un área de veterinaria enfocada más a conservación o vida silvestre. Y no sabía eso de ti. Qué interesante. ¿Qué fue lo que te hizo optar por una maestría en veterinaria? Bueno, fue una maestría que yo estudié ahí en la Facultad Veterinaria, pero el tema es manejo de vida silvestre, ¿verdad? Maestría en ciencia animal y tiene varios énfasis. Si no estoy mal, todavía la dan. Bueno, espero, porque a mí realmente fue donde yo empecé a aprender las herramientas para después aprender, o sea, seguir con lo de la bioacústica, pero fue en esa maestría. Yo opté por el manejo de vida silvestre, ¿verdad? Y yo también entablé comunicación con un científico mexicano, Fernando González García, que fue el que me dio el primer curso de bioacústica en El Salvador, y él me guió también para mi tesis, también el científico de Francia y también autodidacta, ¿verdad? Entonces, ahora con las herramientas de comunicación que hay y todo, uno realmente puede tener asesoría de científicos que están en otros países. Y yo creo que eso es algo que se puede aprovechar ahora, no esperar que todo se lo den los profesores que uno tenga ahí, ¿verdad? Sino que realmente yo creo que no hay malos profesores, ¿verdad? O sea, es cierto, hay mejores y peores, ¿no? O sea, hay profesores que son excelentes, hay otros que no tanto, o que en un momento no son tanto, después sí, y así es muy variable, pero depende del alumno, realmente, ¿verdad? Entonces, no había nadie en Guatemala que me guiara en el tema de la bioacústica, pero eso no fue impedimento. Ahí yo tuve el primer curso con R, ¿verdad? El lenguaje R de estadística, que tarde o temprano todos los biólogos y los científicos creo que paramos usándolo. R es un lenguaje de programación que fue creado en 1993 principalmente para el análisis estadístico. Aunque aún se utiliza mucho para estadística, R se ha vuelto un lenguaje muy poderoso y popular en otras áreas de la tecnología y hasta en negocios, siendo utilizado también en la creación de aplicaciones web, blogs o incluso reportes. Ahí fue, ¿verdad? En estadística que yo empecé a usarlo. Y el profesor que me dio ese curso no sabía de bioacústica, no es su rama, pero él me empezó a enseñar y gracias a eso yo pude empezar a aprender y a usar paquetes para bioacústica con R. Y si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiera podido entrar al doctorado después en Francia si yo no hubiera sabido nada de R. Entonces creo que sí depende mucho del alumno de buscarse esos aprendizajes que quiera, ¿verdad? Y no todo esperar que se lo den los profesores inmediatos que tiene, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y más con R, siento yo que yo tuve un par de cursos de R, pero jamás aprendí tanto, no por culpa de los profesores, sino por el tipo de trabajo que es, como cuando uno se pone a practicar por cuenta propia y tantos tutoriales que hay en línea como para seguir. Siento que también es un poquito el cómo enseñar programaciones, tiene que ser más práctico y más de iniciativa propia, como mencionas. Sí, no hay de otra. En el caso de la programación, no es solo de poner atención o leer, ¿verdad? Es de hacerlo. Es como la matemática, ¿verdad? Si uno solo se pone a leer las respuestas, no aprende nada, hay que hacerlo. Igual es la programación. ¿Cómo utilizas R para la bioacústica? ¿Hay algún motor como que convierta las ondas de sonido directamente a números y que lo puedas estudiar ahí? ¿O hay cosas específicas en cuanto a especies y demás que puedes ir metiendo a R? ¿Cómo funciona eso? La bioacústica, eso fue lo primero que yo empecé a aprender
al curso que yo fui, yo no aprendí R, ¿verdad? Nada que ver. Hay software que uno puede usar para empezar a aprender bioacústica, que son gráficos, ¿verdad? Pero entonces hay una cosa que se llama espectrograma, respondiendo a tu pregunta. Entonces, uno convierte el sonido en una gráfica visual, ¿verdad? O sea, una gráfica que representa la frecuencia en el eje Y, en el eje X el tiempo y el volumen en colores, ¿verdad? En intensidad de colores. Entonces es una gráfica con valores, ¿verdad? En X y con valores en Z, ¿verdad? Que sería el volumen, ¿ya? Entonces eso es lo primero que se hace para estudiar el sonido. Entonces hay paquetes que convierten el sonido en espectrogramas y ya después uno estudia las gráficas que al final, ¿qué son? Son matrices, ¿verdad? Son matrices con valores de volumen, X, y volumen. Entonces son matrices gigantes, ¿verdad? Y uno las puede estudiar así. Al final, por ejemplo, yo estudié, por poner un ejemplo práctico, al Quetzal, ¿verdad? Para mi doctorado. Y hicimos un sistema para reconocer automáticamente al Quetzal en las grabaciones. Con eso de que el equipo se ha vuelto cada vez más potente, ¿verdad? Entonces uno puede dejar grabadoras en el bosque instaladas y graban en 24 horas, por ejemplo. Y si uno deja 10 grabadoras por un mes, son miles de horas. Entonces se vuelve imposible o casi imposible, ¿verdad? Hacerlo a mano. Empezar a ver eso a mano y decir, aquí hay un Quetzal a tal hora, aquí hay otro Quetzal. Entonces desarrollamos un reconocedor automático. ¿Y cómo funciona? Con correlación, ¿verdad? Tenemos un molde, ¿verdad? Que lo sacamos de la vocalización del Quetzal. Eso es la primera etapa, es a mano, ¿verdad? No hay de otra. Lo primero siempre es difícil, ¿eh? Cuando uno desarrolla algo automático, no es solo pum y ya está, magia, sino que es un trabajo bien, bien grande, ¿verdad? De revisión manual. Después se hace un modelo, ¿verdad? Que al final, como le mencionaba, es una matriz. Y después esa matriz se pasa, se le dice a la computadora que la pase durante todas las grabaciones y que la vaya corriendo, por decir así, ¿verdad? Izquierda, derecha, ta, 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 ta. Y cuando se parece esa matriz a la otra, hay una correlación alta, ¿verdad? Hay un índice de correlación alto que se usa el índice de Pearson, ¿verdad? El índice de Pearson es una medida de la dependencia lineal entre dos variables cuantitativas, es decir, la correlación entre dos variables. Pero recuerda, el hecho de que dos variables estén correlacionadas de cierta forma no significa que esta sea una relación de causa y efecto. En las notas del episodio te dejamos el enlace a la famosa página de correlaciones espurias, en donde puedes ver muchos ejemplos que demuestran que correlación no implica causalidad. Por ejemplo, el consumo de queso mozzarella per cápita y la cantidad de doctorados otorgados en ingeniería civil están correlacionados. Y eso no significa que lo primero provoque lo segundo, ni viceversa. Nada que no se haya inventado hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero no se había aplicado a la acústica. Entonces así se puede trabajar el sonido en R, ¿verdad? Por dar un ejemplo. ¡Qué cool! Y una duda que, o sea, no sé, me lo imaginaba cuando lo ibas contando un poquito como cuando editamos el podcast, ¿no? El archivo de audio. Y digo, a veces entre 3 o 4 voces y a veces querés cortar un pedacito, pero suena mal si lo cortas. O sea, tengo como esa visualización de los, ¿cómo se llama? Waveforms, las ondas. Y cómo puedes distinguir o separar cuando hay varias especies o si estás en una zona donde está cerca de una calle y hay camiones y especies de aves cantando, algo así, no sé. ¿Cómo puedes separar estas pistas o no sé cómo llamarles? Sí, por ejemplo, en una forma de onda, ¿verdad? Una gráfica de onda, solo mira uno en el eje X, mira el tiempo, ¿verdad? Y en el eje Y, mira el volumen, la amplitud. Y en un espectrograma, mira la frecuencia en el eje Y y el tiempo en el eje X.
y el volumen en cada frecuencia que hay. Entonces uno ya con ese tipo de gráfica puede empezar a separar ciertas cosas. O sea, ciertos, por ejemplo, si hay un ave cantando más alta, en una frecuencia más alta que la otra, en un espectrograma, sí lo puede ver uno separado. Incluso hay programas de uso así de edición, como Audacity, uno puede ver el espectrograma, por ejemplo. Audition, ¿verdad? Es otro programa de edición de sonido, pero que no es para bioacústica, pero que tiene unas capacidades increíbles. Así con el mouse uno puede recortar las frecuencias, ¿verdad? En espectrogramas. Pero hay límites, ¿verdad? Hay límites, por ejemplo, ese ejemplo que mencionabas, que si pasa un camión y al mismo tiempo hay un ave que es el interés, hay veces que no es posible separarlo. Simplemente se tapa, se traslapa todo el sonido y no se puede, ¿verdad? Porque abarca todas las frecuencias que el ave. Entonces hay cosas que sí se pueden realizar y otras que no. Entonces ahí viene también el diseño del campo, ¿verdad? Que uno dice, no voy a poner la grabadora acá o la voy a dirigir para allá porque aquí pasan camiones y entonces es mejor ponerla en otro lado. Y así tiene sus límites también que hay que tomar en cuenta. Sí, justo algo así iba a preguntar porque imagino que influye hacia dónde están dirigidas las grabadoras, qué tantas grabadoras tenés en un mismo lugar, ¿no? Porque ponen más de una grabadora o es solo una o dependiendo de qué tratan de encontrar. Como con cualquier otro sistema de muestreo, ¿verdad? Poner una grabadora es un muestreo acústico y las grabaciones son especímenes, ¿verdad? Cuando ya tienen la información y todo, pues son especímenes. Entonces es igual, si uno pone trampas para mamíferos, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿verdad? Uno puede poner una, nada más. Pero es muy poco muestreo, generalmente solo una, entonces es mejor poner más. Entonces depende también del equipo que se tenga, ¿verdad? Y de los objetivos que uno quiera, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, para mi tesis pusimos 10, después hubo problemas con algunas, pero sí, normalmente se ponen varias grabadoras y hay que tomar en cuenta el alcance también de las grabadoras y de la especie que uno está muestreando, porque hay unas que cantan muy alto, si son aves, hay otras que cantan muy bajito y dependiendo la vocalización, el tipo de vocalización que haga, es la distancia que uno tiene que poner las grabadoras. La vocalización de las aves es probablemente algo con lo que todas las personas estamos familiarizadas de alguna manera. Pero, ¿te has puesto a pensar realmente en qué son? Así como tú le hablas de distinta manera a tu familia que a tu pareja, y en distinto tono cuando estás calmada que cuando estás en apuros, las aves también tienen distintos tipos de vocalizaciones. Estas se pueden dividir en dos grandes grupos, los cantos y los llamados. Los cantos o canciones suelen ser vocalizaciones más largas y complejas que utilizan en época de apareamiento. Los llamados o reclamos suelen ser sonidos más cortos y que utilizan para mantener la comunicación entre la bandada o como alarma cuando hay peligro cerca. Por si esto fuera poco, cada ave individual puede tener su propio repertorio de canciones y hasta su propio acento. Aunque los cantos sean casi los mismos en una misma especie, cada individuo tiene su propio tipo de canto, y puede ser más de uno. Así que con metodologías como las que utiliza Pablo, se pueden estudiar comunidades de aves al diferenciar especies por el canto y llamado, pero también poblaciones de aves y estudiarlas hasta un nivel individual. Y ahora que mencionas esto último, me surge la duda de qué tan multidisciplinario es este trabajo, pensando en que llevamos ya un buen tiempo hablando de la parte de análisis de datos de una forma muy técnica, pero ¿y qué tal con el comportamiento? Por ejemplo, como hay aves que tienen distintos tipos de cantos y es una misma especie o algo así, ¿es esto, pues sí, cómo es esto? ¿Es algo que haces tú también? O sea, desde el campo hasta el análisis del audio como tal y hasta poder identificar qué es el comportamiento que estás escuchando o cómo es tu trabajo, digamos, en este sentido, qué tan multidisciplinario es esto. Ajá, uno puede hacer todas las fases, ¿verdad?
Generalmente en una tesis sí hace todo uno, porque el objetivo de una tesis o si es un estudiante, ¿verdad? Que está haciendo una tesis, pues es aprender, ¿verdad? Entonces, generalmente sí hace todo, colocar el equipo en el campo, después descargar los sonidos, analizarlos y hacer la estadística y todo. Pero también puede ser un equipo de personas, ¿verdad? Alguien que la va a pone la grabadora en el campo y después envía los datos al que va a analizarlos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo en Guatemala un seguimiento, ¿verdad? De los de la población de quetzales que hay en la Sierra de las Minas. Y tengo unos colegas que van a la Sierra de las Minas casi siempre y ponen el equipo y después me envían a mí los datos y yo hago los análisis acá, ¿verdad? Entonces sí, puede ser uno que haga todo o un equipo de personas que se repartan las cosas, ¿verdad? Tengo una duda en cuanto a, nos habías contado, ya habíamos platicado antes de cómo la música formó parte de ti desde siempre y también nos Ujú. contaste que has experimentado un poco con sonidos de la naturaleza. Quiero saber primero si fue de alguna forma útil que estuvieras tan como que relacionado con toda la parte de la música para este tipo de trabajo. Y segundo, ¿qué te inspiró como a que hacer estas mezclas de experimentaciones con sonidos de la naturaleza? Por ejemplo, cuando yo fui al primer curso de bioacústica y me enseñaron, bueno, me explicaron, esto es un espectrograma, de esta forma se estudian los sonidos y todo, sí me ayudó la teoría que yo tenía de música y todo para entender rápidamente esto, pero no quiere decir que alguien que no tenga conocimientos de música no pueda hacer bioacústica. Yo conozco, tengo un montón de colegas que hacen, pero sí fue determinante un poquito al principio para entenderlo rápidamente y también determinó en mi gusto, ¿verdad? Definitivamente, o sea, me gusta el sonido. Yo ya tenía un poco de experiencia con programas para ver música, para editar. Entonces después usé también algunos mismos programas para la bioacústica. Entonces me facilitó un poco, sí. Y, bueno, y lo otro que preguntabas, eso es, bueno, básicamente para la pandemia que estuvimos todos encerrados, ¿verdad? Aquí, bueno, en todos lados fue bien duro, ¿verdad? Tuvimos que hacer todo en la casa, salir solo para comprar al supermercado, qué sé yo. Entonces, tuve más tiempo y también no sé, me dieron ganas de empezar a experimentar con esos sonidos y de hacer algunas cuestiones de música con eso. Entonces, sí, básicamente para la pandemia fue que empecé a experimentar con eso. Qué genial cómo todo se volvió a unir, así como, no sé, me gusta que siempre estuvieron ambas, música y ciencia, involucradas en lo que hacías. Y si tú también disfrutas de la música y la ciencia, ya sabes que no tienes por qué elegir solo una. El arte y la ciencia no pelean. Y por si aún dudas, te compartimos aquí sobre más artistas que, como Pablo, también tienen grados en ciencia e ingenierías. Brian May, el guitarrista de la banda de rock Queen, se graduó como físico y matemático del Imperial College London y luego obtuvo su doctorado en astrofísica en la misma universidad. Es cofundador del Día del Asteroide e incluso hay un asteroide nombrado en su honor, el asteroide 52665 Brian May. Milo Aukerman, el vocalista de la banda punk rock The Descendants, tiene un doctorado en biología molecular. Runhild Gammelsetter, la vocalista de la banda de Doom Thor's Hammer, tiene un doctorado en fisiología celular. Dexter Holland, vocalista y guitarrista de la banda de rock The Offspring, también tiene un doctorado en biología molecular. Greg Graffin, cantante de la banda de rock Bad Religion, tiene un BA en biología, un BS en geología y es doctor en zoología por la Universidad de Cornell. Y para terminar, por esta vez, pero hay muchos más, Tom Scholz, guitarrista de la banda de rock Boston, tiene un pregrado y un máster en ingeniería mecánica del MIT.
Hablando de correlaciones espurias, tal parece que la ciencia produce bandas de rock. Me parece curioso también que cómo fuiste tú aprendiendo de manera autodidacta, como nos has contado, todo esto de la bioacústica, pero cómo has visto el crecimiento de este campo en Guatemala. Yo también di unos cursos de introductorios a la bioacústica en la Universidad del Valle y bueno, después sí también algunas personas, por ejemplo, para otros proyectos me han preguntado cuestiones para el muestreo. Sí sé que hay un proyecto también que está usando grabadoras para muestrear aves en Guatemala. Y poco a poco sí ha habido un poco más de personas que empiezan con la bioacústica. Y también sobre eso, el otro año, aparte de este proyecto en la Sierra de las Minas, año con año lo seguimos, también voy a participar en otro proyecto para estudiar el quetzal, precisamente. Y bueno, sí hay entonces ya varios proyectos que se van sumando y van utilizando la bioacústica para estudiar, ¿verdad? Las especies. Pero creo que sí falta un poquito trabajar las cuestiones. Falta, por ejemplo, trabajar una biblioteca a nivel institucional, ¿verdad? De sonidos en Guatemala. Y yo creo que también se puede trabajar varias cosas a nivel entre países, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Es fácil hablarlo y todo, pero es una idea que a mí me gustaría desarrollar, la verdad, en un futuro también. Quería hacerte una última pregunta, y es que nos has contado ya de todos estos distintos pasos en lo que haces o en lo que se puede hacer en la bioacústica, y quería saber cuál es tu parte favorita, qué es lo que más disfrutas hacer. Últimamente a mí me ha gustado, me ha interesado mucho la parte de mejorar las técnicas de detección y de estudio de los datos, ¿verdad? Porque tenemos demasiados datos y mejorar esa capacidad de analizar automáticamente, ¿verdad? Entonces, con inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es lo último para mi tesis. Yo uso unas técnicas de detección automática y me interesa mucho el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial para reconocer especies. Y sí, ahorita yo voy a empezar a trabajar. Estuve trabajando varios años como que en bioacústica y al mismo tiempo haciendo estadística sobre biodiversidad, ¿verdad? Pero ahorita estoy contento que voy a regresar 100% el año que viene a bioacústica y voy a estar desarrollando un sistema para detectar especies de polinizadores acá en Francia. Entonces, básicamente por ahí es mi último interés, ¿verdad? Por las técnicas automáticas y mejorar, extraer datos de la gran cantidad de grabaciones que se generan. Yo creo que acá tiene una pregunta, pero solo quería comentar que me encanta que Margarita y tú sean tan fans de la tecnología y la inteligencia artificial. Me encanta. Sí, ella también está estudiando, bueno, la usa, ¿verdad? En su trabajo y bueno, sí se logran cosas impresionantes y es necesario ahora porque tantos datos que hay y todo que ya no queda de otra que subirse a esto. Sí. Al mundo de la tecnología. Y por si no has escuchado la historia de Margarita, cuando termines de escuchar la historia de Pablo, puedes ir a escuchar nuestro episodio número 81 para aprender más sobre los sistemas de información geográfica y la inteligencia artificial para la conservación de los recursos naturales. Yo antes de entrar a las últimas dos preguntas, te quería preguntar, si no estuvieras haciendo proyectos relacionados con bioacústica, ¿qué crees que estarías haciendo? Yo creo que estaría siempre trabajando en algo de conservación, analizando datos de biodiversidad, ¿verdad? Si no hubiera descubierto la bioacústica, de todas maneras estuviera trabajando como biólogo, seguramente. Ajá, pero siempre en algo usando tecnología, creo yo.
Sí, Siempre por el mismo lado, pero con menos ondas. sí, sí, sí. Así Qué es. buenísimo. Bueno, como dice la ranita, lamentablemente vamos a tener que ir terminando. Y entonces vamos a comenzar con las preguntas finales. Y la primera pregunta que Ujú. siempre nos gusta hacer al final de las entrevistas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Y yo le dijera que no tuviera, que no tuviera miedo, ¿verdad? Que la vida van a haber cosas, pasos duros, pero también van a haber muchas etapas muy, muy bonitas y que siguiera luchando por los sueños, ¿verdad? Que tiene y que le dé para adelante. Y la última pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Bueno, por ejemplo, si son personas que tienen puestos de poder o de toma de decisiones, les diría que en la manera de sus posibilidades apoyen a la ciencia, ¿verdad? Que falta mover fondos para apoyar estudiantes de Guatemala, ¿verdad? Directamente de Guatemala, que no los estén buscando por otros lados y que siguieran el modelo de otros países de apoyarlos desde el país mismo. Que escuchen a los científicos también, ¿verdad? Que por algo se pasan años estudiando, ¿verdad? Que entonces que escuchen la opinión de los científicos para tomar las decisiones. Pues a los estudiantes, ¿verdad? Que están pensando si estudian algo científico, pues que se animen, ¿verdad? Que, mm, que sí hay mucho que hacer y bueno, que aprovechen las oportunidades, pero que también se las busquen, ¿verdad? Se busquen las oportunidades que quieran. Y también creo que a nivel de los científicos, que haya un poco más interés por publicar. Creo que eso es importante en Guatemala y que incluyan, creo que a veces hay un poco entre todos los países, pero en Guatemala creo que bastante recelo entre los científicos y a veces no se incluyen en las publicaciones. Por experiencia propia, yo cuando estaba empezando en la carrera, pues yo siento que sí. Debería haber sido incluido en algunas publicaciones y eso lo aprendí acá en Francia. Aquí no hay problema en incluir a 5, 6, 10 autores en una publicación. Un autor más en una publicación no le quita a la publicación, sino que le agrega, porque la publicación llega a más personas, la red se aumenta. Entonces creo que eso falta más apoyo entre científicos y incluir a todas las personas que colaboraron y que se esforzaron para lograr una investigación en la publicación. Gracias, Pablo, por recordarnos que el apoyo y la colaboración desde todos los sectores de la sociedad, dentro y fuera de la ciencia, es clave para el desarrollo del país y la región. Y gracias por enseñarnos más acerca de la bioacústica, esta área de la ciencia en donde la tecnología y la conservación se encuentran nuevamente. Y por recordarnos, además, que podemos siempre continuar con nuestros pasatiempos y otros intereses e incluso unirlos a nuestra vida profesional. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. Recuerda que nuestra bandeja de entrada está siempre abierta y nos encanta leer tus mensajes. Así que no dudes en seguirnos, escribirnos y contarnos qué aprendiste en este episodio o sobre qué otros temas quisieras escuchar. Ahora sí, hasta la próxima.